darle la bienvenida a todos, agradecerle a compañero Carlos Pineda, compañero de la escuela, ¿verdad? Como el monográfico de Encanto, monográfico de varios, de Avelino. Sí, o sea que somos amigos de mucho tiempo. Y le agradecemos que haya seguido enamorado de la filosofía todo el tiempo, ¿verdad que sí? Y que lo haya invitado a este encuentro para que conozcan lo que nosotros hacemos aquí. Les vamos a mostrar lo que hacemos. Ojalá se enamoren de este cáncer, aunque estoy en otra carrera, no importa. Filósofo puede ser de profesión, pero también puede ser un filósofo que se dedique a una ciencia particular, a un área particular. Así que pasamos el micrófono a Carlos para que motive, nos diga más o menos cuál es la idea. Bien, buenos días. Veo una mezcla de manso con cimarrones que yo no reconozco muy bien, pero entiendo que ella es Julia, porque lo vi en WhatsApp. A los otros estudiantes lo conoceré más adelante. Estoy muy contento. Antes de decirles lo que tengo que decir a ustedes, espérense. Tengo que decir que estoy muy contento de estar aquí. Me siento en mi casa. Ustedes saben los vínculos de aprecio y las cosas que hemos compartido y la filosofía, mis hijos. Ustedes saben que yo hablo medio tirado, lo que me costó un problema con un señor apellido Bonito y muchos años atrás. Pero yo lo sí. Y mi intención trayéndolos aquí es manifestar mi compromiso con la generación de ustedes y con nuestro país. Nuestro país necesita gente pensante, necesita intelectuales. La filosofía forma intelectuales. Las humanidades en general, la filosofía en particular. Pone a la gente a leer, ¿verdad, Lidia? Usted se encuentra con cosas y nos permite participar del diálogo que tiene la humanidad consigo misma desde que dejamos de ser monos. Entonces yo quiero que algunos de ustedes participen de ese diálogo, que contribuyan a ese diálogo, que es humano y es nuestro compromiso para con nuestra nación. Solamente con abogado, médico, maestro, contable, ¿cuáles son las otras carreras? Arquitecto, psicólogo. Ingeniero y psicólogo. No se forma, no se sostiene una nación. La nación tiene que tener quien la piense, tiene que tener quien la conozca. Por eso ustedes, en carne propia, padecen las consecuencias de que tengamos, de que no tengamos antropólogos, de que no tengamos pensadores, de que no tengamos historiadores. Siempre estamos imitando lo que hacen otros porque otros piensan por nosotros. Y la esclavitud más abyecta que puede tener un ser humano es que su pensamiento le sea alienado, que sea otro que piense por él. Eso es la peor esclavitud concebible. Entonces, para sintetizar, básicamente mi propósito es ese, que se enamoren de esto, que salgan de aquí 4, 5, 6, 7, 8, estudiosos de filosofía o filósofos formales, y que yo tenga un viejito ya chocho ahí, lo ve en televisión y diga, mira, yo lo llevé donde Eulogio, yo se la llevé a Alejandro, y mira ahí uno ve esos frutos, porque en ustedes está ese potencial. Ustedes son capaces de eso. Y es un crimen que nosotros mal administremos como estamos mal administrando, aunque ese es otro tema, a la próxima generación. Entonces, bienvenidos, vamos a ver lo que es la filosofía y vamos a ver cómo se dan estas dinámicas. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Déjenme decir, ustedes vienen de Luperón, Puerto Plata. Yo soy vecino de ustedes.
Yo nací en La Colorada, Inver, La Colorada, estudié en Inver. O sea que nosotros somos vecinos. Nosotros íbamos a buscar remedio allá a Luperón. Del campo mío, iban a buscar remedio allá a Luperón, porque Luperón es un poco más avanzado que nosotros. Así que somos vecinos. Vamos a permitir que se presente Jairo en representación de los estudiantes de la Escuela de Filosofía, y luego me gustaría presentarle la página de la Escuela de Filosofía para los que tengan interés, los que quieran ver quiénes son otros profesores que producen y esas cosas, los que quieran motivarse. A ver, Jairo. Muchas gracias. Bueno, como dijo el profesor, esto es una especie de acercamiento que queremos hacer tanto la escuela como la universidad y los estudiantes de filosofía para entusiasmarlo, por lo menos que puedan leer algún texto filosófico, y si interesa más adelante, que se unan a nosotros a esta lucha por un pensamiento crítico y un mejor país, con pensadores a futuro, ¿no? Le doy las gracias al señor director por la invitación, y nada, esperemos que saquen provecho de esto y que les sea de provecho para el futuro. Es cuanto. Muy bien, entonces yo quiero agotar mi turno ahora, presentarles lo que tenemos, y luego le cedemos el micrófono a los muchachos de la Escuela de Filosofía para que digan su experiencia, por qué se interesaron. Mire que son gente parecida a ustedes, jóvenes, porque uno viene de Yamasá, otro de Barahona, de San Francisco. O sea que tenemos gente de todos los lugares que se han motivado, se han automotivado a estudiar filosofía, y los resultados se ven en el futuro. Bien, pues déjenme pasar a presentarles la página, lo que tenemos en la página. Aquí está la parte de nosotros, las autoridades que están ahí, pero ustedes no quieren saber de autoridades ahora. De todos modos, ahí está, los que quieran saber quiénes son las autoridades. Aquí tenemos un programa que hemos iniciado desde que llegamos, que se llama el Archivo de la Voz. Esta iniciativa quiere dejar un testimonio gráfico de quiénes son nuestros profesores, quiénes son, qué han hecho, de dónde vienen. Ahí entonces tenemos videos y tenemos el texto también. Es una cuestión que para la posteridad será muy importante, porque cuando yo llegué a la Escuela de Filosofía andaba buscando lo que se ha producido mucho, y no hay ningún material. Entonces tomamos esa misión de hacerlo. Les voy a mostrar uno como muestra. Bueno, vamos a tomar a alguien ¿tú conoces a ese Carlos, verdad que sí? Sí, claro. Ese es el profesor Tellerías, que es una figura importante. Tecnólogo, filósofo de la ciencia, metodólogo, y una de las piedras fundantes, una de las columnas de esta escuela y uno de los formadores de la generación. Escribí la carta, trabajé 4 meses la carta para llegar, 3-4 meses para volver a recibir la respuesta. Bien, yo no quería comprometer a los amigos para ver amigas. No tenemos tiempo para verlo, simplemente le digo que está ahí, y que también los que no les guste ver el video tendrán la opción de leer eso que está en video, la transcripción corregida, estará ahí disponible. La idea es tener a todos nuestros profesores y a otros que son filósofos, que no son profesores nuestros, o que no lo han sido, tenerlo ahí, que ustedes lo puedan ver, que lo puedan disfrutar. También aquí en este apartado están lo que son nuestros docentes. La idea es tener el perfil de cada uno de nuestros docentes, que el que quiera saber qué hace, o sea, quiénes son los profesores de la Escuela de Filosofía, ahí están sus biografías, y si tienen una página,
se enlaza a esa página para que puedan ver todo lo que han hecho. Naturalmente hay algunos siempre rezagados que no, que no entregan a tiempo. Aquí tenemos, que es importante, cuando yo llegué, como le dije, andaba buscando todo lo que se había hecho, encontramos 5 números de la revista Academia, lo digitalizamos todo, todos los artículos que están en papel están digitalizados y corregidos. Ahí están, todo eso. Está en línea, lo pueden leer sin ningún problema. Eso estará ahí siempre, desde ese hasta el último. Todo ese material está ahí disponible. Lo que, bueno, inclusive artículos, cuando nosotros éramos estudiantes, había un boletín que lo producía el profesor Luis Cruz. No sé si recuerda a Carlos, al profesor Luis Federico claro, Cruz. sí. Él produjo 18 números. Comenzó con una hojita doblada, que eran parrafitos los que se publicaban. Ahí están, desde el número 1 hasta el número 18, publicados. También encontramos de la era de Trujillo, vamos a decir, de 55 al 58, se produjo una revista que se llama Revista Dominicana de Filosofía. Ahí están los 5 números. No, ¿Eh? no ofendían al régimen ni nada por el estilo, porque hay muchos filósofos que decían buenas cosas de Trujillo. No hacían nada de eso, pero si te quiere enterarse qué hacían, ahí están todos los artículos, lo puede leer. Ahí están, hay artículos de Avelino, hay de Troncoso Sánchez, de Francisco Antonio Avelino, también, o sea, de Tombo Sánchez, o sea, ahí tenemos todo lo que ellos hicieron, está ahí, está digitalizado y disponible para todos los investigadores. También encontramos, ese boletín lo produjimos nosotros, yo, cuando era estudiante, Dustin y el profesor Minaya. Ahí están, se produjeron 4 números, ahí están digitalizados los 4 números. Y una revista también, Alche, en fin, ya ustedes ven que hay bastante material. También, bueno, del director siempre habla. Este es un programa que tenemos que mensualmente, que yo les invitaría a Carlos, que lo estamos haciendo presencial, pero también se transmite a través de las redes, que podrían, y los que quieran, seguirlo. Por ejemplo, ahí tuvimos en ese momento al profesor Albelo, al profesor Alejandro Albelo, al profesor leyendo la Apología de Sócrates. Aquí tenemos a León David leyendo a Iomo de la Poesía. Aquí tenemos al profesor Julio Minaya leyendo a Critón. Y próxima, bueno, tuvimos a Enerio, al profesor Amable Sterling también, que es de arte. Y bueno, eso es un programa muy importante que tenemos. Y este programa, que también tiene una producción que ustedes no se imaginan, que es, nosotros le hemos llamado las 24 horas de filosofía. La gente se asusta porque creen que son 24, no, son como algunas 9 horas. Comenzamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 5. Pero que hablando de filosofía solamente 9 horas son 9 horas, ¿verdad que sí, Carlos? Entonces, en esas 9 horas, a 24 horas, el internet, en esas 24 horas están todas las participaciones que se han hecho. Están los videos y también está está el texto, la transcripción de lo que ellos han dicho. Por ejemplo, eso se hizo en Santiago, dedicada al profesor Darío Genao. Y aquí tienen el video y tienen el texto. Por ejemplo, ese tema lo trabajo yo, los valores morales y la pobreza extrema. Y los que quieran saber de qué se trata, pueden leer el texto o pueden... que está privado todavía, yo no lo he publicado, pero cualquiera de esos videos que están ahí lo pueden ver. También se le ha dedicado a Pedro Enrique Ureña, a Juan Bo, a Cándido Vidó,
O sea, el profesor Luis Cruz, Carlos, se le dedicó unas 24 horas y todo ese material está ahí. Finalmente, tenemos una cátedra que la Simone de Beauvoir, dedicado a filosofía y género, o filosofía de género, y aquí, nada más y nada menos que, ¿dónde está? Libros. Esto es importante para los muchachos de filosofía. Aquí tenemos todos los libros del profesor Avelino, Armando Cordero, Juan Francisco Sánchez y Pedro Troncoso Sánchez. Ustedes entran ahí y en PDF tienen todos los libros que necesiten para sus investigaciones. O sea, eso es gracias a un trabajo de tesis que hizo un estudiante de filosofía llamado Danilo Pérez. Hizo una investigación y quiso colaborar con la Escuela de Filosofía y nos entregó todo eso para que nosotros pudiéramos ponerlo al servicio de todos ustedes. Tenemos un canal de YouTube. Bueno, no tengo que hacer tanta vuelta para llegar allá. Desde aquí yo puedo irme al canal. Aquí. Ok. Ese es el canal de la Escuela de Filosofía, que ya tiene una producción bastante amplia. La idea de nosotros cuando llegamos es sacar la filosofía de las aulas para que llegue a conectarse con el tejido social. Que lo que nosotros hacemos en las aulas, que nos parece interesante, otro pudiera interesarse por esos temas, desde la óptica filosófica, tuviera acceso a ello. Por ejemplo, ahí se está debatiendo sobre el río Masacre. O sea, filósofos, biólogos y todos los profesionales. Siempre ponemos un filósofo en la mesa y aquí estamos hablando sobre la dignidad. Aquí estamos hablando sobre Sartre y Simone. Y bueno, de todo, hasta de la tuberculosis nosotros hablamos. O sea, la filosofía es un saber que se conecta con todos los saberes. La filosofía tiene siempre los pies en la tierra, aunque algunos filósofos de alguna manera han querido mostrarlo en la nube, pero la filosofía toma cuerpo precisamente a partir de los saberes, de las ciencias particulares, de los saberes particulares, y la filosofía siempre está conectado con eso. Por eso, cuando decimos 24 horas de filosofía, no es que todos los que van a estar ahí son filósofos. Hay antropólogos, hay historiadores, de todo. Nosotros estamos vinculados con todo. Es decir que yo creo que por nuestra parte hemos logrado un poco que cuando se diga Escuela de Filosofía en las redes, cuando se coloque Escuela de Filosofía en las redes, inmediatamente aparezca lo que nosotros hacemos. ¿Qué otra cosa podríamos decirle? Sencillamente agradecerle a todos ustedes por haberse motivado a venir desde Puerto Plata, desde Luperón específicamente, Luperón, Puerto Plata, a conocer qué hacemos nosotros aquí en la Escuela de Filosofía. Vamos entonces a darle paso, ¿verdad?, a los muchachos de la Escuela de Filosofía. Yo creo que lo pueden hacer de manera espontánea, motivarse, si tienen algo que compartir con los jóvenes, que yo creo que es un testimonio mucho más importante que cualquier cosa que le pueda decir un viejo así como Carlos. Así que, muchas gracias. Aristóteles dice en un libro que escribió que se llama Ética Nicómaco, divide la amistad en tres tipos. Hay una amistad virtuosa, hay una amistad por interés y una amistad por placer, una amistad hedonista, ¿no? Entonces, él divide estos tres tipos de amistad y le explica de la siguiente manera. Dice: la amistad por interés dura lo que dura el interés mismo. Es decir, tenemos que tener bien claro qué tipo de amistad vamos a tener. Si es una amistad por interés, si es un interés académico, deportivo,
un interés social, ¿verdad? Y luego dice, la amistad por placer pasa generalmente con la edad. Este es el tipo de amistad que creo que tenemos que tener mucho cuidado. La amistad por placer, porque tenemos muchos amigos de fiestas, de ir a la discoteca, de hacer cositas, ¿no? Entonces, ese es el tipo... Ese es el tipo de amistad con la cual tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos confundirla con una amistad verdadera, que es la que luego Aristóteles llama una amistad virtuosa, que dicta de la siguiente manera: la amistad por virtud es la única que merece verdaderamente el nombre de amistad y la única que resiste en la calumnia. Los otros solo son amistades en cuanto se parecen a ese bajo cierto punto de vista. Luego dice, ¿verdad? Por tanto, el placer y el interés pueden hacer que los hombres malos sean amigos unos de otros, y también que hombre de bien sea amigo de hombre vicioso, y que los que no son ni lo uno ni lo otro se hagan amigos de los unos y de los otros indiferentemente. No es menos evidente que los buenos son los únicos que se hacen amigos por sus amigos mismos, o sea, que lo aceptan con sus virtudes, sus defectos y con todas sus cualidades, tanto negativas o positivas. Porque los malos no se aman entre sí, sino encuentran en ello algún provecho. Hay más, solo amistad de los buenos es inaccesible en la calumnia, porque no puede creerse fácilmente las asesiones de nadie contra un hombre que durante largo tiempo se ha conocido y experimentado. Los corazones de esta especie se fían plenamente el uno del otro, o sea, de la amistad virtuosa. No ha pensado jamás en hacerse el menor daño y tienen todas las demás cualidades profundamente estimables que se encuentran en la verdadera amistad. Entonces, ¿qué quiero dejarle dicho con todo esto? Que tienen que tener mucho cuidado con los tres tipos de amistades que hay para poder relacionarse de la manera más, diríamos, como diría Aristóteles, más virtuosamente posible. Sin más que agregar, entonces, por el momento, le voy a dar la palabra a la colega Eliane, que tiene algunas palabras que decir. Muy buenos días, chicos. El día de hoy me gustaría contarles mi experiencia en la carrera de filosofía, ya que quizás ustedes no tienen un referente de qué se hace, por qué se hace, qué yo voy a hacer para vivir, por qué la elegí, cómo la descubrí. Quiero empezar diciendo que en la escuela no tenemos un acercamiento directo con la filosofía. Vagamente lo vemos en matemáticas, lo vemos en las ciencias naturales, lo vemos en la química, lo vemos en muchos lados, pero a veces ni sabemos qué es. Realmente yo descubrí la carrera a partir de otros mecanismos. Yo investigué lo que era el taoísmo y el taoísmo me llevó a la filosofía. Investigué lo que era la filosofía y yo dije, oh, eso se parece a mí. Porque uno tiende a reflejarse en lo que estudia, ya sea porque se parece a uno, porque le gusta, porque tiene una convicción de ser maestro, de enseñar, de escribir. Entonces uno siempre busca reflejarse en lo que estudia porque es lo que es. Y uno nunca puede dar algo que no tiene. Ahora bien, la carrera consta de muchas materias muy bonitas, de mucha historia, de mucha sociología, de mucha lógica. No es difícil, siempre y cuando a ti te guste lo que tú haces. Ustedes quizás tienen la expectativa de que estudiar en la UAS es complicado. Ya dígase por los rumores que hay, por lo que dicen, por las malas experiencias que han tenido otros estudiantes. Sin embargo, yo estoy aquí hoy para decirle todo lo contrario. En cuanto a mi experiencia y experiencias parecidas que les van a contar mis compañeros. A diferencia de otras carreras muy transitadas como lo que es medicina o administración de empresas, aquí no nos peleamos por las materias. Es decir, siempre hay. ¿Por qué? Porque las solicitamos. Entonces, si usted quiere una materia, tú te diriges al comité académico y dice, yo quiero dar un ejemplo, Introducción a la Sociología 1, y te la van a abrir especialmente a ti.
a ti porque tú la pediste. Ahora bien, tú no vas a tener complicaciones con dar una materia porque está lleno. Eso aquí no se ve. Eso aquí no se ve, siempre te vas a topar con casi siempre los mismos compañeros y no vas a tener que durar 12 semestres estudiando para poderte graduar. Claro que eso depende del plan de vida de cada uno. Ahora bien, entre las ofertas académicas que te dan la UAS, tienes la opción de tener becas en filosofía, por la misma razón de que no es tan transitado. Entonces, a partir de que la experiencia que tú tienes aquí puede ser agradable, te pueden costear tus estudios. Ya dígase porque usted viene de Puerto Plata, tiene que comprar libros, tiene que tomar para el pasaje, entonces se le va a hacer más fácil. Porque lo que buscan la Escuela de Filosofía y los gobiernos es ampliar la carrera a personas que quizás no tienen el acceso directo, pero que quieren estudiar. Ahora bien, tenemos esta facilidad. Yo tengo 8 semestres en la universidad, este es mi último semestre. Tengo 3 años y medio, 3 años y 6 meses, 3 años y 7 meses, y he culminado. Entonces, no siempre podemos optar por creer lo que dicen malas experiencias o personas que no se dedican simplemente a estudiar. Es mi caso, yo no trabajo, me dedico a estudiar, lo que me ha permitido tener la beca, porque ese es el fin, de dedicarnos simplemente a terminar la carrera para después proceder a producir conocimiento. Ahora bien, la filosofía está en todos lados y todo está en lo que tú ves donde está. Por ejemplo, ustedes han visto a Naruto. ¿Quién ha visto a Naruto aquí? Levantando la mano. Ok. ¿Quién ha visto el Avatar, la leyenda de Aang? Muy bien. En esos series animados se encuentra mucha filosofía escondida, ya sea en convicciones como por ejemplo la ética, que es una disciplina filosófica, ya sea porque habla sobre la espiritualidad, que ya se puede reflejar como religiones. Ahí fue como descubrí el Tao, por ejemplo. Entonces, simplemente está en ser un observador, ver más allá y leer entre las líneas, que es lo que hace la filosofía. En el quehacer filosófico, los filósofos mayormente se dedican a escribir, a la producción de conocimiento, y es muy amplia la rama que usted puede optar para escribir, como por ejemplo, aquí tenemos egresados de filosofía que tomaron el concepto de muerte. En Schopenhauer tenemos estudiantes que están trabajando el concepto de mitos. En Aristóteles tenemos estudiantes que están trabajando el concepto de sociogenia en Frankfurt. Francis Franco. Yo estoy trabajando el concepto de intuición e instinto en Henry Bergson. Y así sucesivamente. No es que aquí tenemos una regla en sí. Todo lo contrario, mientras más disperso, mejor. Porque así tenemos esa variedad que le va a producir a la escuela, esa amplia producción de conocimiento. También tenemos materias que a ti te incitan a querer investigar, como por ejemplo metodología de la investigación filosófica. Y también tenemos materias que te dan para tú ver la historia de cómo, por qué estamos aquí, cómo llegamos al punto en el que estamos. Vamos a criticar mucho la sociedad. En las clases se va a escuchar un poquito raro, pero la clase la damos nosotros. Los profesores asignan temas. Tú vienes aquí y conversa todo lo que quieres conversar. Ya dígase que a veces hacemos análisis, un ejemplo, en contraposición del dembow dominicano. Hablamos de cómo la jerga se dispersa y a veces nosotros mismos no entendemos lo que estamos diciendo. Y así es como el lenguaje se amplía, se descompone. Entonces podemos hacer un sinnúmero de trabajos a partir de lo que tenemos presente, porque esa es nuestra materia. Incluso a partir del desorden, tenemos una nueva filosofía, tenemos con qué filosofar en cada momento. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene estudiarlo. Ahora también, la mayoría de profesores se dedican a la enseñanza. Si usted tiene vocación por enseñar, eso es una carrera que le va a permitir a usted dar un poquito más de lo que se supone que usted da, porque le va a dar un chin de lo que tiene. Y se supone que eso es lo que quiere hacer la filosofía, que usted dé, que usted aporte y que le contribuya a la sociedad. Y al final de todo, no hay mejor aprendizaje que lo que te da un maestro. Los maestros que tenemos te dan
todo lo que tienen. Las clases son demasiado gratificantes, que tú te sientas y dices, se acabó, no, vamos a durar un chin más, porque son bastante interesantes. Entonces no es una conversación unilateral, no solamente él habla, o no solamente nosotros hablamos, sino también discutimos, contraponemos puntos de vista, y al final del día uno a veces llega con una opinión y se va con otra, porque nosotros tenemos ese derecho de cambiar, porque no tenemos que tener una opinión cerrada. Incluso se ven los mismos filósofos que a veces optan por una posición y después la cambian. Entonces, en ese periodo de transición, ¿evolucionó? ¿O simplemente dijo no estaba en lo correcto? Pero de eso se trata, de buscar la verdad sobre todas las cosas. Es cuanto. Bueno, en primera instancia quisiera saludarles a ustedes y agradecerles por venir desde tan lejos hacia acá. No un viaje corto, para nada. Yo lo que les quería comentar es acerca de 3 cosas puntuales, acerca de mi experiencia en la carrera de filosofía. Primero, ¿qué me motivó? ¿Cuál ha sido la experiencia aquí adentro? Y ya en última instancia, ¿qué provecho se le puede sacar a la filosofía? O esa odiosa pregunta que le hacen a muchos de nosotros de ¿para qué sirve eso? ¿Qué tú vas a hacer con eso que es filosofía? Pero, ¿qué me motivó a mí? Yo desde joven he sido una persona que siempre he tenido mucha curiosidad. A veces un problema o una duda a mí me carcome por días y me quedo completamente inquieto. Me sucedió una vez, al igual que con la compañera Eliane, que yo por curiosidad me puse a investigar, me picó la curiosidad. Era relativo a matemáticas. En bachiller estábamos viendo el tema de las tablas de verdad, de lo que es la lógica formal. Yo me puse a investigar, pero vean, ¿quién se inventó eso? Descubro que se lo inventó ahí un tal alemán, se llamaba Ludwig Wittgenstein. Y yo, bueno, ¿quién es este señor? Me cuenta que es filósofo. Y veo que no solamente hablaba de matemática, hablaba de lógica, ¿verdad? Hablaba también del lenguaje, del conocimiento, de tantas cosas. Y yo al ver eso por primera vez, como que eso hizo que la curiosidad creciera más. Me puse a leer, seguí investigando. Y ya desde ese momento quedé completamente capturado por la filosofía. Precisamente esas dudas, esas problemáticas, en especial relativas al lenguaje y el sentido de las cosas, que yo sé que por lo menos sobre el sentido de la vida nos hemos preguntado todos y todas alguna vez, aunque sea una vez en la vida, ¿verdad? Pero nos hemos planteado ese problema. Ya luego, cuando estaba terminando bachiller, se me había replanteado la pregunta de qué quería estudiar. Y yo sin mucha duda, ¿verdad? Con mucha certeza, decidí estudiar la filosofía porque era la única opción que a mí como que me llamaba. Que yo veía, bueno, ahí está lo que yo, ¿verdad? Me veo haciendo de aquí a unos años. Y quizás no sea el caso de todos, como bien dijeron al inicio, la motivación no es que necesariamente vean a estudiar, aunque no los rechazamos, si quieren todos venir a estudiar filosofía, pero precisamente que estén motivados, aunque sea a adentrarse a ella, estudiarla, aunque sea leerla como hobby, pero que precisamente sepan apreciar su valor y puedan adentrarse a ella para que vean precisamente lo valioso que tiene. Y ya relativo a mi experiencia en la carrera, ¿cómo ha sido? Bueno, yo desde que entré a la carrera, mi primera impresión fue de que es una disciplina distinta a las otras. Me encontré con la peculiaridad de que en las clases la mayoría no eran cátedras, no es un profesor o una profesora que se para en la pizarra a empezarte a explicar y decir qué tienes que decir o concluir acerca de un autor o una autora determinado, sino que las clases, la mayoría, se desenvuelven como si fuese un diálogo. O sea, uno tomando clases, ya sea con un profesor o una profesora con muchos años de experiencia o con compañeros de clase que lo que son es estudiantes de término, están en proceso de hacer su tesis, no hay ningún tipo como de
de autoridad, no hay una última palabra, sino que nos mantenemos todos dialogando, hablando los temas. Precisamente a veces que uno ni quiere salirse de la clase, porque precisamente las discusiones son tan acaloradas y precisamente cada opinión, cada voz cuenta, que realmente uno se siente motivado a ir a cada clase a compartir. No son el tipo de clase en el cual se incita a uno meramente memorizar lo que dice el material e irlo a repetirlo, sino que siempre se nos insta a reflexionar qué significa eso para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? ¿Por qué? Porque en última instancia lo que aquí en la carrera de filosofía se busca cultivar es el pensamiento crítico. No solamente que pensemos por nuestra cuenta, sino que lo que pensemos tenga una base racional. Que detrás de todo yo pienso, yo opino, haya un porqué, haya una razón. Y es precisamente en ese contexto que yo, bueno, lo haré a nivel personal, ¿verdad? Es mi experiencia. Entré de una forma con varias preguntas y pensando tener algunas respuestas, y ahora lo que tengo son más preguntas. Sin embargo, puedo decir que aunque ahora mismo tengo muchas dudas, también tengo la certeza de que he sido transformado. Realmente, a nivel de educación superior, específico en la filosofía, se aprenden varias habilidades. En la carrera de filosofía, por el rigor que nos exigen nuestros profesores y nuestros colegas, nuestros compañeros, uno aprende a leer, pero no simplemente a que los ojos se muevan en una hoja y no decir las palabras que están ahí, sino precisamente comprender qué es lo que está plasmado. Se aprende a interpretar, incluso se aprende hasta a escribir. Para que tengan una idea, este semestre, en una de las clases de la carrera estamos estudiando un libro de escritura, de literatura, pues. Cómo escribir de manera eficiente, fácil, comprensible, pero que al mismo tiempo sea llamativo para el lector. Así que precisamente la carrera de filosofía es una carrera en la cual el que se dedique a estudiarla sale con una formación global. Además de las habilidades mencionadas previamente, aquí en la UAS por lo menos el currículum ofrece base en casi todas las disciplinas. No solamente las de ciclo básico, que son relativos a asignaturas que ustedes mismos han visto en nivel secundario, sino también cuestiones como la sociología, la historia, ¿verdad? Las ciencias sociales, incluso el mismo pensamiento dominicano. Me encontré con la sorpresa de que en este país no solamente nos hemos conformado a leer qué han dicho filósofos de otros lugares, sino también que la República Dominicana también tiene un pensamiento filosófico que se remonta a los inicios de nuestra misma república. Entonces realmente esta ha sido una escuela, una carrera que siempre se ha mantenido activa, pensando no solo los problemas relativos a nuestra realidad como nación, sino también los problemas generales de la filosofía. Preguntas sobre el ser, sobre el conocimiento, sobre la ciencia. Ya en última instancia quisiera hablar acerca del provecho o la utilidad que se le podría sacar a la carrera de filosofía, ¿verdad? Esa pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué se hace con eso? A un nivel meramente instrumental se puede decir, además de lo que han aportado ya otros compañeros y compañeras, es que, aunque no lo parezca, el filósofo no solamente pasa hambre, ¿verdad? Hay salidas como son la docencia, en caso de que uno no quiera ser un profesor o una profesora. Los filósofos, precisamente por la formación que recibimos en metodología, podemos ser asesores de proyectos o de investigaciones, incluso asesores de tesis. Tomamos clases no solamente de metodología de la investigación científica, sino de la metodología propia de nosotros los filósofos, y a lo largo de toda la carrera se nos insta a ser estrictos, a ser rígidos con la metodología. Pero yendo más allá, yo quisiera avanzar una tesis un tanto controversial, que aunque ya he dicho todo el aporte positivo que tiene la filosofía, las habilidades que se aprenden, la formación que se obtiene, yo quisiera decir
que a pesar de eso, a pesar de todo eso, aprender a leer, a interpretar, a escribir, a razonar, a argumentar, la transformación personal, la formación global que se obtiene, nada de eso, ni por separado, ni todas juntas, es filosofía. La filosofía no es acerca de los conocimientos o las respuestas que se puede ofrecer. La filosofía no es conocimiento, la filosofía es acerca de las preguntas que podemos hacernos. Es acerca de hacer las preguntas correctas antes de dar la respuesta acertada. ¿Pero por qué? Como les había dicho, en la filosofía se nos insta al pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico inicia, me atrevo a decir yo, cuando no hay nada mejor que hacer. Es en los momentos de ocio o en los momentos que estamos sumidos en la desesperación, en la que nada útil de nuestro día a día nos ocupa, que empieza el filosofar. Esta actividad inicia cuando acaba lo pragmático o lo utilitario. Para pensar críticamente hay que tomarse una pausa de nuestro quehacer diario y monótono. Preguntamos por el porqué y por el sentido de las cosas, lo cual implica echarnos para atrás, hacer detener el espíritu que tenemos en el presente de que hay que sacarle provecho a cada segundo y que todo tiene que cumplir a una función económica, que lo que nos tiene sumido precisamente es en otro tipo de desesperación que no nos permite pensar por nuestra propia cuenta. Quisiera culminar esta reflexión con las palabras de un filósofo que se llamaba Theodor Adorno, que él decía: aunque una filosofía no sirva para nada, no por ello debemos arrinconarla. Porque no sirve para nada, por eso no está aún caduca la filosofía. Ese es el valor que tiene la filosofía en la actualidad, y considero que además de lo que dije relativo a la formación y las aptitudes que se adquieren, es el valor de la filosofía. Buenos días. En verdad me da muchísima ilusión tenerlos a ustedes aquí, porque me remonto un poco a mis tiempos donde era estudiante de secundaria igual que ustedes. Y vamos iniciando preguntándole un poco referente al pasado. ¿Ustedes se acuerdan de Diógenes y Boquechivo? De esa caricatura. Algunos sí, algunos no. En verdad me hace sentir un poco vieja, porque yo cuando era pequeña, de unos 9 años, 8 años, que lo daban en el Canal 5, aquí entre nosotros, para mí lo único bueno que han dado ahí ha sido eso. Entonces, yo veía a estas caricaturas, en especial Boquechivo, ¿verdad? Que representa como el dominicano promedio, gracioso, simpático, un tanto charlatán. Estaba Diógenes, aquel hombre en harapos, que tenía unos lentes oscuros, unos pantalones cortos y que andaba demacrado. Era un indigente, ¿verdad? Por resulta ser que este Diógenes es un filósofo. Y posiblemente esa es una de las imágenes mentales que nos viene a nosotros a la cabeza cuando pensamos de qué va a vivir una persona que estudia filosofía. Lo primero que creemos es que no existe un nicho de trabajo que podemos dedicarnos, porque siempre nos gusta, de alguna manera u otra, ver la utilidad de las cosas que hacemos. Pero esta pregunta de la utilidad de la filosofía, es bueno saber quiénes son que la hacen y cuáles son las intenciones. ¿Por qué hago esta observación? De una manera u otra, cuando nosotros nos preguntamos por la utilidad de las cosas, nos preguntamos de una manera simple. Nosotros nos preguntamos de la última utilidad. En el caso particular, ¿para qué sirve Julia? Que así es que me llamo. ¿Para qué sirves tú? O sea, nosotros en algún momento no hemos llegado a interpelar de tal manera de que nosotros nos pongamos en duda de la utilidad de los seres humanos. Nosotros le hacemos bien al planeta, el planeta nos hace bien a nosotros. Entonces, esta parte de aquí, hago esta especie de observación, porque a pesar de que yo considero que cualquier pregunta en inicio puede servir, es importante buscar esas preguntas fuertes y que en verdad van a hacer que nos sacudamos y van a hacer poner a pensar nuestros intelectos. Aquellas preguntas que no se van a responder con un sí, bien o qué tal. Son preguntas que requieren de alguna manera u otra, día, años, etc.
Y precisamente con la pregunta, ¿he venido yo aquí? Yo me acuerdo que yo andaba de madrugada viendo videos en YouTube. Era un video súper random, era acerca de si debería de darse la asignatura de formación humana y religiosa en las escuelas. Yo lo vi ahí. En resumidas cuentas, lo que estaban eran intentando argumentar referente a esto, porque Manuel Kast, que es candidato a la presidencia de Chile, tenía intereses de que esto fuera fomentado. Sin embargo, nada de lo dicho en este video es lo que me ayuda a mí a preguntarme. Para nada. Yo me voy a los comentarios, donde generalmente hay salseo, y leyendo, veo que una persona habla de que en verdad esa asignatura no servía. Por lo menos no servía para lo más importante, que era para enseñarnos a pensar. Y él como alternativa ponía a la filosofía. Y yo me quedé un poco anodada y extrañada, porque, Julia, yo creo que hemos estado pensando toda la vida, ¿no? O eso no es algo por autonomacia. O sea, si yo no pienso, entonces, ¿cómo? Que eso está raro. Pero inmediatamente hago una especie de clic y me la hago en primera persona. Julia, ¿tú piensas? ¿Verdaderamente estás pensando? ¿Qué es pensar? Pensar es la mera aceptación de este mundo. Porque eso es básicamente lo que yo estaba haciendo. Yo fui a la escuela, ya estaba en la universidad. En ese momento había elegido mi carrera, que era la psicología. Mandaba mis deberes, mandaba mis trabajos. El maestro hacía una especie de papel de corregidor, es decir, me pone unos cuestionarios, yo los envío. Esos cuestionarios los debatimos en clase, pero al final él da su respuesta, que se supone que es la mejor que toda, y que a pesar de que esté relacionada con la mía de alguna manera u otra, anula lo que yo he dicho anteriormente a no ser lo mismo. Entonces, a partir de ahí fue un antes y un después en mi vida. Comencé a investigar acerca de la filosofía, y a pesar de que hubiera escuchado anteriormente esta cosa rara de la filosofía, comencé a buscarlo en profundidad. No me quedé con la primera definición que me daba el diccionario. Busqué más allá. Busqué personas que se dedicaban a esto. Busqué videos acerca de esto. Hice una especie de búsqueda incesante, porque de alguna manera u otra era como si me estuviera buscando a mí. Y traigo esto a colación por la siguiente cosa, y que creo que a mí particularmente sería la respuesta que yo le daría a la utilidad de la filosofía, por lo menos en mi vida. Nosotros estamos dando, junto al maestro Arbelo, introducción a la filosofía. Nuestra manera de hacer las clases es dinámica. La idea es utilizar el método socrático, que no es más que a través de preguntas llevar a que los estudiantes sean aquellos que se den sus respuestas y no venir nosotros de manera autoritaria a dárselas. Entonces, una persona se me acerca de un trabajo que hizo, de un texto breve, y él me dice que él desarrolló ese texto como lo hacemos nosotros en clase. O sea, ¿qué se preguntó? Él mismo. Y ahí yo caí en el fin de lo que estábamos haciendo. Y era que nosotros no siempre vamos a estar ahí para preguntarles y cuestionarles. Y que ese papel que nosotros hacíamos en ese momento, la única manera de hacerlo extendido era que ellos se aprendieran a preguntar a sí mismos. Entonces, a partir de ahí yo digo, wow, así es que yo también he llegado aquí. Porque yo me pregunté a mí. Y no busqué en mamá, no busqué en papá, no busqué en el vecino, busqué por otros medios acerca de la filosofía. Porque muchas veces pensamos que es el gobierno que siempre nos oprime y como la mancha indeleble estamos nosotros dando nuestra cabeza. Pero ¿y si es papá y mamá? Y si en el momento de que ese país de la infancia muere y ya papá no me dice me ama, ni mamá me dice me ama,
y ya las cosas se ven difusas y se ven confusas. También tiene que ver mucho con aquellas personas que no niegan cualquier cosa, es el hecho de cuáles son sus propios intereses. En mi caso particular, cuando decidí estudiar filosofía, recuerdo que yo estaba tomando unas clases bíblicas con los testigos de Jehová y le comento yo acerca de eso y esas personas me querían funar prácticamente. Me pusieron a mí videos tras videos tras videos, ellos llevaron gente para que hablaran conmigo e intentara salvarme de eso tan pecaminoso que es la filosofía. Eso fue como que si yo le hubiera dicho que yo me iba a dedicar a robar, a matar o algo así por el estilo. Pero claro, yo luego los entendía a ellos, tenían mucha razón, porque ellos sabían que si yo me quedaba aquí en la filosofía, yo lo iba a dejar a ellos, que no había manera. Entonces, atrás de ellos no querer que yo estudiara filosofía, estaba el hecho de que no les convenía. Entonces, súper agradecida, en verdad, de que ustedes estén aquí. Recordarles que la idea de esto no es intentar convertirlos a filósofos como intentaron hacer los testigos de Jehová conmigo. Nada de eso. La idea es que ustedes filosofen, es que se pregunten, es que implementen el método mayéutico para ustedes. Porque es muy fácil yo venir y preguntarle a otro, pero preguntarme a mí, eso es un poco más complicado. Porque no solamente los filósofos filosofan, también los médicos, también los abogados, también los ingenieros, también los psicólogos, también las personas artistas, los escritores. La idea es que ustedes sean una generación pensante, una generación que pueda venir aquí y decirme, no estoy de acuerdo contigo con un razonamiento de esto y esto y esto. No tengo que creer eso porque tú lo dices. No hay autoridad en el pensamiento. La autoridad es matada y aniquilada. Y si queremos ponernos un poco simpático y como darle una respuesta contundente a la utilidad de esto que se llama filosofía, yo creo que Eduardo Galeano lo ha hecho de manera fenomenal. Él tomó el ejemplo de utopía, yo lo hago con filosofía, que me parece que va muy bien. Él decía que la filosofía era como el horizonte. Yo voy hacia ella 2 pasos, él se aleja 2 pasos. Yo voy hacia ella 10 pasos, ella corre 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve esto que es filosofía? Para eso mismo, para caminar. Muchas gracias. Espero que todos aquí se encuentren bien. Les voy a estar hablando un poco de mi experiencia como estudiante de filosofía. Bueno, yo entré aquí en el año 2019 y en el segundo semestre, y cuando entré no tenía pensado estudiar historia, pero después quería terminar el ciclo básico primero, entonces después viene el primer semestre del 2020 y después viene el segundo semestre del 2020 y todavía no entro a carrera. Pero entonces en el transcurso fui cambiando de idea y eso me recuerda la frase de Heráclito que dice que uno está en constante cambio. Entonces verdaderamente fui cambiando y entonces después empezó a interesarme la filosofía. Pero no, me quedé como primero en el aire, que no sabía bien qué elegir. Cuando un día vengo y le pregunto, voy y me hago como una especie de test psicológico en orientación para saber qué carrera era buena para mí. Entonces le digo yo a la persona que tenía 2 carreras probablemente para escogerlas, para estudiarlas: psicología clínica o filosofía. Y la persona de aquí de la universidad me recomendó que no estudiara filosofía, que no era una buena carrera. Me dijo, recuerdo de esta forma, me dijo de que, oiga joven, mire a ver si usted escoge una carrera buena, no, déjese de esa idea de que estudiar filosofía. Y después me dijo, tú tienes que dar química,
para que te abra varias materias de psicología clínica. Y entonces yo después tenía eso en la mente, pero después al final elegí filosofía. Recuerdo yo que mi madre estaba ahí y me decía, oye, no coges esa carrera, y yo como quiera le dejé en el celular normal y escogí la filosofía. Por un lado también fue porque me gustaba la teología cristiana, entonces aquí no dan teología, entonces la filosofía tiene mucho compañerismo con la teología, visto desde una perspectiva. Entonces, ¿qué consejo, qué puedo yo decirle a ustedes de la filosofía? Bueno, que la filosofía nos ayuda a pensar, pero nos ayuda a pensar para ayudarnos a vivir, porque nos ayuda a pensar por uno mismo, pero también para vivir por uno mismo. Es como para uno atreverse a vivir por uno mismo. Como, por ejemplo, vemos que en el mundo, como veíamos en las caricaturas que existían los clones, entonces vemos un mundo como de clones prácticamente. Todo el mundo quiere hacer lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, y gran parte de la gente en el fondo no quiere hacer lo mismo que hacen los demás. Quisiera hacer algo conforme a ellos mismos, pero no se atreven por seguir, por no sentirse solos en su propia decisión, sino prefieren quedarse en la seguridad del grupo, del montón. Entonces la filosofía por ese lado es muy liberadora, ya que nos ayuda primero a pensar por nosotros mismos para después estar preparados para atrevernos a vivir por nosotros mismos, a nuestra propia manera y conforme a nuestras propias consecuencias. Muchas gracias. Excelente, Wander. Ahora le vamos a dar la palabra al maestro William Chala, quien es nuestro coordinador de Cátedra General de Filosofía, que tiene unas palabras. La gran pregunta que siempre se hacen las personas sobre el estudiar filosofía o no es en qué van a trabajar. Y aunque los compañeros le han dado una respuesta un poco metafísica, diría un lógico, yo quiero dársela un poco más materialista y terrenal. En la promoción que yo inicié el estudio de filosofía éramos 60 y solamente uno ha pasado trabajo en la vida, o sea que no ha podido conseguir trabajo, y fue porque murió antes de graduarse. Los otros 59 siempre hemos tenido trabajo y hemos rechazado trabajo. Difícilmente en la sociedad te van a contratar por ser licenciado en filosofía, pero siendo licenciado en filosofía sí te pueden contratar. ¿Te parece una contradicción? Es decir, difícilmente te va a ver en un periódico de que se busca un filósofo. Ahora, si usted es filósofo, o sea, si es licenciado en filosofía, puede que lo contraten porque ya tiene la licenciatura. Y aplicando esos conocimientos, usted puede, entonces, destacarse en su área de trabajo. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, usted va a todas las direcciones de educación media, básica, currículum, y encontrará supervisión, y encontrará personas que su carrera base fue licenciatura en filosofía. Si se va al Ministerio de Educación Superior, va a encontrar en diferentes departamentos individuos que su formación base primera fue la licenciatura en filosofía. Ya estando allí, pudieron estudiar otra cosa, pero fueron contratados siendo licenciados en filosofía. Si se va a los politécnicos del país, en la mayoría hay personas que estudiaron filosofía y por eso lo contrataron. Conozco casos, por ejemplo, de compañeros nuestros que han tenido que rechazar trabajos. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido 3 grandes trabajos, tres. Antes de graduarme fui profesor de un colegio, luego fui profesor de la Pucamaima y ya luego he sido profesor aquí en la UAS y trabajo en el Ministerio de Educación. Ya después de ahí no he podido tener más trabajo porque lo he tenido que rechazar, porque
cualquiera de esos trabajos ubican dentro del campo laboral dentro del 1%. Es decir, de cada 100 dominicanos que trabajan, el que es profesor de la UAS o trabaja en el Ministerio de Educación gana más que 90 personas que trabajen. Eso lo dicen las estadísticas. Lo que quiero decirle con esto es que no es verdad que el que trabaja filosofía, que el que estudia filosofía, si le estudia de verdad, porque si usted le estudia de manera vaga, no lo van a tomar en cuenta. Pero no es verdad que el que estudia filosofía no consigue de qué trabajar. Álvaro decía muy bien que, por ejemplo, quien les habla ha sido analista de encuesta. Y yo estudié análisis de encuesta. No, yo estudié filosofía. Pero los principios que aprendí en metodología más, otras cosas más, me ha dado la oportunidad de, por ejemplo, trabajar para una firma encuestadora nacional y hasta rechazar el trabajo. Lo que quiero decirle con esto es, si ustedes deciden estudiar filosofía y lo hacen apasionadamente porque les guste, puede que la estudien porque no les guste. En mi caso yo la estudié porque no la estudié porque me gustaba. No la estudié por obligación, porque vengo del seminario. Los seminaristas tenemos que estudiar filosofía obligado. Y como bien decía el compañero Jairo, sobre el asunto de la amistad. Ustedes se fijan, por ejemplo, que ustedes tienen amigos y amigas que se llevan mejor que sus propios hermanos. Porque hay una diferencia entre la amistad y la hermandad. La hermandad es obligada. Usted no eligió de quién va a ser hermano. Y a veces se pregunta, ¿y por qué yo nací aquí? Cuando tiene un problema con un hermano. Ahora bien, si esa obligación que le dio la hermandad familiar, usted la convierte luego en amor, le hace algo todavía mucho más fuerte. Fíjense que cuando dos personas son grandes amigos y quieren sobrepasar el concepto de amistad, dicen, no, nosotros ya somos más que amigos, nosotros somos como hermanos. Es decir, como que ya viene algo que corre por la sangre. Hoy en día existen muchas tecnologías y la única forma posible de sacarle provecho a la tecnología es saberle preguntar. Si usted no le sabe preguntar o a la informática o a las inteligencias artificiales, usted no le va a sacar provecho. Y la herramienta que le permite a usted aprender a preguntar es la filosofía. Ya sea que la estudien de manera formal o de manera informal. Tengo amigos que han sido médicos toda la vida y después estudiaron filosofía. Y su testimonio siempre me dice, William, si yo volviera a nacer, yo estudiara filosofía primero y medicina después. Porque la filosofía le da una dimensión a cualquier tipo de conocimiento que usted desarrolle en su vida, que lo hace exponencialmente todavía mucho mejor. Entonces, la recomendación, si quiere estudiar filosofía, estudie filosofía. Pero si no quiere estudiar filosofía como carrera, trate de tener algunas lecturas sobre lo que es la filosofía o sobre algún pensador, que eso a la larga le va a ayudar mucho. A ustedes yo les recomendaría algunos libros bastante pequeños y uno un poquito más grande. Para que puedan ver, por ejemplo, la formación moral que puede tener un filósofo y la autenticidad que puede tener un pensador a la hora de vivir su vida, yo les recomendaría dos libros que son bastante pequeños, que lo pueden leer en 2 o 3 noches, que es La Apología de Sócrates y El Cristógono del Deber. Cuando yo lo leí, esos libros, hace casi 30 años, mi conclusión era que si esos libros le quitaban los autores, el autor, y le cambiaban los nombres, yo decía que lo escribió, si yo fuera católico, lo escribió un católico, y si yo fuera testigo de Jehová, lo escribió un testigo de Jehová, por la enseñanza que deja. Como el compañero Jairo habló mucho de la amistad, hay un diálogo de Platón que se llama así mismo, Lisis, o de la amistad. También se lo recomendaría. Pero si usted lo que quiere es tener una visión más amplia de lo que trata la filosofía, le recomendaría un libro que está escrito para ustedes, porque está escrito para bachillerato, y está escrito en forma de diálogo, en forma de pregunta, en forma de interrogante. Lo único que tiene malo ese libro que le voy a recomendar es que crea como una especie de adicción, que usted lo comienza a leer y hasta que no lo termina no quiere soltar.
Es un poquito amplio, pero bastante, hay películas, hay videos y está en línea también, que es El mundo de Sofía. El mundo de Sofía de Justin Garland, que si lo leen, lo van a disfrutar y pueden tener una visión general de todo lo que es la filosofía, y si algún tema de eso, de lo que allí se desarrolla, les llama la atención, entonces podrían ya ir directamente a estudiar ese tema. Pero, conclusión, el que estudia filosofía, yo no conozco uno que pase hambre por haber estudiado filosofía. Muchas gracias. Una duda. Un gran refrán, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo he estudiado con lo que me dijo el profe Pineda, que me ha llegado a la mente, que muchos estudiantes han dejado de estudiar historia. Y yo me comparo esa falta de interés con lo de Haití. Y no podría eso causar conflictos y fricciones en el futuro, sin ni siquiera saber el por qué. Bueno, pues yo lo que veo es una respuesta. Yo debería formular la pregunta, ¿no? Bueno, lo primero es que no sabemos a ciencia cierta bien qué pasa en Haití, porque una de las cosas que aprendemos en filosofía es a no fiarnos de las primeras impresiones, de las primeras imágenes y de las informaciones que nos sirven los medios de formación de la conciencia, que llaman de comunicación, pero son medios de fabricación del consenso social. Ahora, si usted se refiere a la cuestión de la relación entre dos pueblos, tendríamos que remitirnos a un tema que es digamos, uno de los tópicos de la filosofía, que es la pregunta por el ser. La pregunta por el ser es la pregunta por aquello que define, que determina. Entonces, eso es un viejo diálogo que viene desde los griegos. ¿Qué es el ser? ¿Cómo es el ser? Si el ser es o el ser no es, o el no ser no es, eso remite a filósofos como Parménides, Heráclito. Entonces, si traemos la cuestión de la pregunta por el ser al presente, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es el ser respecto a Haití? Y en qué medida ese ser de Haití es equivalente o coincide o no con lo que es el ser dominicano. Entonces ya ahí toma el diálogo otro carácter. Tendríamos que preguntarnos qué sería decir humanidades, ¿verdad? ¿Cómo se diría humanidades en dominicano? Humanidades o humanidades en haitiano se diría haitianidades, y en dominicano dominicanidades. Entonces, ¿qué habría que hacer a seguida? Preguntarse por cuáles son los determinantes básicos del ser haitiano y del ser dominicano. Preguntarnos si estos pueblos tienen determinantes básicos que los acercan o que los separan o que los diferencian. Por ejemplo, lengua, idioma, religión, costumbres, idea de la sociedad, noción de ciudadanía, etc. Pero eso ameritaría un ejercicio de otro tipo. Gracias. Me excusan que voy a meter la cuchara en esto, Vítico. La filosofía te permite, y no solamente en el tema político, histórico, concerniente a Haití, sino en cualquier tema, te permite identificar tu propia postura. Tú también, cuando planteas el problema haitiano, participas del problema y la filosofía te da luz sobre ese problema que tú quieres tratar, pero te da luz sobre ti mismo como quien está observando el problema, porque tú siempre lo vas a ver de acuerdo a una cosmovisión
que viene informada por elementos filosóficos. No sé si me comprende porque hace un gesto de que no. Sí, lo estoy comprendiendo. Solamente que yo sé cuáles son esos elementos, solamente que dicen que somos iguales, un pueblo igualitario y hermano, pero yo nunca he comprendido por qué. Déjame terminar. Lo que ocurre es, si algo hemos podido sacar en común del testimonio de los estudiantes, es que, contrario a las 900 especialidades de cada cosa que hay por ahí, la misión de la filosofía, en tanto filosofía, no es proporcionar respuestas puntuales, sino hacer preguntas pertinentes. Entonces, el tema del que tú tratas, yo tratando de hacer una hermenéutica, de interpretar tu pregunta, que es una pregunta muy rica, bueno, ¿cómo podríamos ver desde la filosofía el problema haitiano? El profesor te dio la respuesta. La filosofía, como madre de la ciencia, te manda a algunas de sus hijas. Te manda la antropología, te manda la política, te manda la sociología y te manda la historia. Él ha puesto un tema que es realmente importante, muy importante para nosotros, y lo que nosotros podemos hacer es animarte a que siga investigando sobre eso, que tengas la preocupación, porque una cosa sí es clara: nosotros, las naciones, son un producto histórico. Nosotros, cuando digo nosotros, los dominicanos, somos un producto histórico. No siempre existió la República Dominicana, y no siempre necesariamente la República Dominicana va a existir, a menos que la misma voluntad que llevó a nuestros antepasados a luchar por este pedazo de territorio, por este suelo, por estos recursos, para que nuestros hijos, sus hijos, que somos nosotros ahora, tuvieran un espacio donde pudieran decir que son soberanos, que mandan, tuvieron la voluntad de oponerse a cualquier vecino o a cualquier extranjero que quiso ocupar los territorios, por un asunto de sobrevivencia. Ahora, Haití está al lado también, que es un producto histórico. Haití, según nos informan los medios y lo que hemos podido leer, tiene un problema de recursos, tiene un problema de organización, tiene muchos problemas, y entonces es natural que ellos también quieran mantener su existencia. ¿Y cómo la van a mantener? Si no la pueden mantener allá, van a tener que buscar otros espacios fuera de su territorio para que la vida siga existiendo. Entonces, hay que entenderlo a ellos y debemos entenderlo nosotros. Ahora, usted tiene la voluntad de oponerse a todo lo que venga para poder seguir siendo dominicano. Entonces, lo mejor que usted hace es comenzar a prepararse, porque eso es una realidad. Si nosotros fuéramos los que estuviéramos en la situación en que está Haití, sin recursos, sin organización, vamos a sobrevivir a la mala o a la buena. Ahora, usted dominicano tiene que prepararse, porque para seguir siendo dominicano va a tener que volver a recurrir a los medios que sean necesarios para preservar lo que nuestros antepasados nos han dejado. Pero ese es un tema muy profundo, y nosotros, como decía Julia, nosotros no pretendemos hablar desde la posición de un oráculo. Aquí cada quien tiene sus ideas. Simplemente yo estoy diciendo la mía, Carlos ha dicho la de él, el profesor Álvaro ha dicho la de él, tú tienes la tuya, y la idea es que cada uno de ustedes se forme su propio criterio sobre la realidad que nos afecta hoy en República Dominicana con el vecino que tenemos al lado, que es una realidad seria. ¿Seria por qué? Porque ellos no se van a dejar morir de hambre, y nosotros tenemos que analizar cómo lo ayudamos sin que necesariamente nos lleven a nosotros, nos arrastren al hoyo en que ellos se han metido, que no es necesariamente por culpa de los propios haitianos, o sea, de la población haitiana, del pueblo haitiano pobre, sino por una clase dirigencial que ellos han tenido, que han sido bastante irresponsables. Yo no creo que la clase dirigente en Haití sean
se hayan visto como haitianos, como nación, sino que los que han gobernado Haití han sido un paquete de explotadores que nunca se han visualizado posiblemente como haitianos, sino que han vivido de esa gente y lo han mantenido en el mismo estado de la esclavitud como cuando se logró la independencia en Haití, que lo han visto como simplemente un recurso para los que son ricos vivir como ricos y nunca darle a ese pueblo ni siquiera educación para que se puedan desarrollar. Ahora, eso no es culpa de nosotros. No es culpa de nosotros. Vamos a dejarlo ahí, pero yo no sé qué. Me tiene en el problema. Así que, Harold, ¿alguna otra pregunta? 2 para ya finalizar. Bueno, yo quería preguntar sobre un concepto que nos presentó nuestra profesora de español hace varias semanas, que dice: la realidad es una construcción social. Entonces, desde mi punto de vista y lo que he leído, no podemos decir que la realidad es una construcción social porque no está todo en la sociedad. O sea, nuestra mente y ese tipo de cosas no se puede decir como la realidad. No sé si entienden mi pregunta, pero quería preguntar qué piensan ustedes sobre ese concepto y cómo podrían desmentirlo o aclararlo. En la carrera de filosofía yo soy compañero de los jóvenes. Lo que pasa es que yo empecé a acompañarlos mucho antes de que ellos entraran en la carrera. Y soy de Dajabón, estudié filosofía y por eso me dedico a la comedia, básicamente. O sea, de los elementos que mencionaba el maestro que te da la filosofía, está esa visión crítica de la realidad. Y si hay algo que un comediante hace, por lo menos un comediante que se toma en serio la comedia, es ver el mundo, ver las cosas absurdas que están y poner el dedo en la llaga de la realidad para enseñársela a nosotros. De ese tipo de comedia que tú cuando lo oyes tú dices, es verdad eso. Eso. Pues muchísimas gracias. Señores, esto es un asunto serio. Serio. O sea, nosotros nos tomamos bastante en serio el hecho de que ustedes hayan querido venir, motivados por su profesor Carlos Pineda, nuestro compañero de estudio, a conocer qué hacemos nosotros aquí en la Escuela de Filosofía, la Facultad de Humanidades, y por eso entonces queremos agradecerle, dándole las gracias a todos por haber venido y por no haber mostrado cara de aburrimiento mientras estaban, por lo menos los muchachos hablando, dando su testimonio de cómo llegaron a la filosofía y por qué se han mantenido en ella. No sé si ustedes observaron que a Julia, de alguna manera, la filosofía la alejó de la religión, pero a otro lo acercó. O sea, que la filosofía sirve para una cosa y para otra. Depende entonces de qué busca cada quien. Y parece entonces que la psicóloga no estaba muy lejos al decir que la realidad también puede ser una construcción social. O sea, eso tiene mucha tela por donde cortar. No, por eso en filosofía no hay una respuesta que se pueda decir que es única, porque lo que él dijo, si me hubieran dejado hablar, posiblemente yo digo todo lo contrario. Digo todo lo contrario. O sea que la misma dominicanidad, la misma haitianidad, si es histórica, entonces de alguna manera es una construcción social. Es decir, que es un tema bastante amplio y que se podría debatir. Yo, como director de la Escuela de Filosofía, en nombre de la Escuela de Filosofía, de la Facultad de Humanidades y de la UAS, queremos agradecerle su presencia, que se hayan tomado ese tiempo y decir que el decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Geraldo Roa Ogando, ha querido brindarle un almuerzo porque ustedes se lo merecen que se le trate como embajadores, como dignos representantes de su provincia, de su municipio. Queremos tratarlo a cuerpo de rey. Hasta donde la UAS permite que se le trate así. Así que vamos a ver, Carlos, que diga unas palabras y vamos entonces a partir de aquí a pasar al almuerzo. Bueno, mis hijos, tenemos un tema que tratar allá en el liceo, ¿verdad? En cuanto estuvimos y los extremos a lo que llega. Pero antes de despedirme, le voy a adelantar, no de la filosofía, sino de la medicina. Cuando usted le duele el pecho, usted no va al colmado ni va a la tienda de disco, usted va a la emergencia del hospital.
Ahí está la respuesta a la realidad como constructor social. Gracias por estar, gracias por haber venido. Seguiremos dándole seguimiento valga la redundancia, a los temas tratados aquí. Y yo espero, mi sueño es ver a algunos de ustedes en este podio, sentados ahí como estudiantes. Vamos a ver, no cojan presión de mí, si quieren, no obligado. Y gracias de nuevo, gracias a los estudiantes por su participación. Gracias del alma a Eulogio, a mi hermano Alejandro, a mi tocayo Carlos y a todos los demás, señores. Gracias. Bueno, en nombre de la Asociación de Estudiantes Dominicanos de Filosofía, le damos muchas gracias por la asistencia y también queremos que se cuestionen todo lo que nosotros le hemos dicho hoy. Que lo cuestionen y saquen sus propias conclusiones. Gracias. Vamos a comer.